Buenas noches. Hoy tenemos a Marcos Velasco Monroy. ¿Para qué? Para hacer un homenaje a una mujer maravillosa que hizo cosas muy importantes y que, aunque sabemos que fundó Cora, pero la historia debe de quedar en Facebook, en YouTube. Y bueno, quiero presentarles al doctor Marco Velasco Monroy. Él es médico cirujano especialista en administración, docencia, nutrición, promoción de la salud, adolescencia, salud sexual y reproductiva, diseño de materiales didácticos muy bonitos de salud y capacitador. Médico cirujano y partero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en administración general, especialista en adolescencia, salud sexual reproductiva y promoción de la salud integral. Director del Centro de Orientación de Adolescentes Cora, 1994 a la fecha. Profesor de Ciencias de la Salud del Colegio de Ciencias Humanidades y la Comunidad Educativa, 1989 al 2010. Coordinador de las áreas de enseñanza y de Relaciones Internacionales del Centro de Orientación para Adolescentes Cora, 1989-1993. Profesor adjunto de Embriología de la Facultad de Medicina de la UNAM, 1989 al 94, promotor de salud sexual del Centro de Orientación y creador de las ONGs Autosuficiencia en esta área. Publicaciones, autor de más de 100 libros y capítulos, artículos, folletos, historias, audiovisuales, sonorovideos, CDB, educación e información para la promoción de la salud, juegos, materiales y manuales, participación en congresos nacionales e internacionales. Consultorías, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud Internacional y Asociación de Adolescentes, y especialmente International Association Adolescent of Health Population Media Center, CONAPO, CONAPOS, SSA, DIF, ISTE, DBF, CEP, IMJ, en mujer a nivel central y estatal. Ha presentado más de 100 conferencias a congresos y paneles de expertos, talleres tanto a nivel nacional como internacionales, escuelas y universidades en el área de salud mental y salud sexual, reproductiva e integral. Ha participado en múltiples programas de radio, televisión, nacionales e internacionales, entre los que se encuentra en el programa de Canal 11, Diálogos en Confianza. Ha apoyado en la organización de 3 reuniones internacionales en México sobre salud adolescente y ha recibido reconocimiento internacional en el plano académico y sus actividades diversas. Se fue la luz, pero aquí estoy y cualquier cosa sigo en el celular. Se fue la luz, ¿tú crees? Pero aquí estoy. Aquí te vemos oscura precisamente, Alma. Sí, Muchas gracias por la presentación. Y bueno, quiero comentar pues que el día de hoy, muchas gracias, Alma, por haber organizado y pensado en este homenaje a Ana Meli, que es mi mamá finalmente, y gracias por haberme invitado, haber pensado en mí. Quiero platicarles muy rápido. Si no tú. Sí. Les voy a decir en 200 hojas de currículum de mi mamá en 6 o 7 líneas. Sí, porque es un libro. Tu mamá tiene un libro de currículum así de gordo. Voy a tratar de poner un break en la luz, pero si quieres, por favor, presenta a tu mamá. Claro, claro. Pues mi mamá originalmente era maestra y era doctora en psicología, tiene especialidad en ciencias de la familia, es certificada como consejera y como terapeuta por la Universidad de Washington.
fue consejera por muchos años para el director general de la Organización Mundial de la Salud, para el Programa Global de Salud Adolescente, autora y coautora de diversas publicaciones, libros, materiales educativos, participó en muchísimos eventos, talleres, congresos nacionales e internacionales que incluso ella organizó, programas de radio, televisión y por supuesto pues la fundadora y la presidenta de Cora, que finalmente es su proyecto más importante que les voy a platicar más tarde. Alma, pues yo le platicaba aquí a Alma que quiero hacer como una breve, platicarles algunas anécdotas. Finalmente hemos tenido muchos eventos de Cora y de mi mamá, de todo lo que ha hecho ella. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que a lo mejor desconocen y que yo sí conozco y se las puedo platicar. Sí, por favor. Hay grupos de sexología que no saben quién es Cora ni Ana Meli Monroy y ahorita están en un congreso mundial. Entonces, por favor, vamos a platicar más de tu mamá. Claro que sí. Gracias. Mira, mi mamá realmente desde que yo recuerdo, desde que yo era niño, ella nos iba a dejar a la escuela y de ahí se iba a estudiar psicología. Y finalmente desde entonces ella ya estaba escribiendo, ya estaba a escribir libros, posteriormente trabajó en el programa de planificación familiar con el doctor Martínez Manatú y posteriormente empezó a ver en nosotros, en sus hijos, la necesidad de que los adolescentes nunca nos hacían caso. Entonces, siempre era como que los metían en los niños o los metían en los adultos. Y ella decía, no, los adolescentes es un grupo específico que hay que trabajar. Los adolescentes tempranos y los adolescentes tardíos. Entonces, yo recuerdo que en mis vacaciones, lo primero que, cuando mi mamá fundó Cora, ella tenía esta idea de hablar de salud sexual y reproductiva. Todas sus amigas, me acuerdo que le decían que le iban a meter a la cárcel, que cómo estaba distribuyendo preservativos o condones a los jóvenes, y además lo hacía en las calles, porque entonces no se podía entrar a las escuelas ni en ningún lado. Entonces iba a las calles con los promotores, los organizaba, además muy inteligente desde el principio siempre dijo, hay que capacitar a los jóvenes, porque el programa de joven a joven eso es lo que funciona. Cuando un adulto habla a los jóvenes no es tan fácil a que si un joven le habla a otro joven. Entonces empezó con este programa de promoción de jóvenes. Pero y así ¿en qué año fue eso? Eso es maravilloso. Esto arrancó, los inicios arrancaron en el 77, pero Cora lo fundó el 1 de marzo de 1978. Pues sí pueden imaginar que en esa época, obviamente todo lo que era sexualidad y todo estaba muy tapado, ¿no? Con muchas cuestiones de tabús, etc. Entonces, cuando comenzó Cora, pues fue algo muy novedoso, pero no solamente para México, sino fue para México y para toda Latinoamérica, incluso hasta África. Yo recuerdo además que mi mamá, desde que ella fue profesora, desde que ella fue chica, me acuerdo que los primeros libros de texto que salieron los hizo mi abuelo. Y había un personaje en los libros de texto que se llamaba Ana Meli. Y era precisamente mi mamá la que salía incluso en las portadas, porque ella era muy alta, y entonces llevaba cargada la bandera y salía en los primeros libros de texto de la SEP. Entonces mi mamá siempre tuvo como esa personalidad muy extrovertida, de tal forma que eso le facilitó mucho poder hacer relaciones con la gente y poder arrancar Cora. En mis vacaciones me acuerdo que me decía, Marcos, nada de estar en la casa sin hacer nada, vámonos a Cora y tienes que aprender. Y entonces a mí me metía de promotor juvenil, te estoy hablando que yo tenía como 12 años. Más o menos, un cálculo. Entonces yo fui de los primeros 5 promotores juveniles que capacitó mi mamá para arrancar Cora en las calles. Para mí esto era muy novedoso, en realidad ni me imaginaba lo que yo estaba haciendo, como que en esa época uno no perfilaba, pero mi mamá tenía siempre muy clara su visión. Creo que siempre fue una mujer muy visionaria y no dudaba en todo lo que tenía que hacer. Sorprendentemente, además tenía una capacidad para llegar y acercarse a todo el mundo y conseguir donativos, conseguir proyectos
Y como eran ideas muy novedosas las que ella tenía, eventualmente pues todas iban funcionando. Entonces, por decirte algo, empezó su primer libro que sacó. Déjame ver si lo tengo aquí porque tengo varios. Ojalá y lo tengas por ahí porque es muy importante. Bueno, el primer libro, aunque esta es la versión ya más moderna, se llama Nuestros niños y el sexo. Ajá. Pero en su segundo libro, que llamó Tu desarrollo hacia la adolescencia, si ustedes se fijan, este soy yo. Ay, qué bonito. Entonces, desde entonces, finalmente, yo ya estaba participando en todo lo que mi mamá estaba haciendo. Yo a veces no entendía lo que había dicho, pero mi mamá tenía una visión extraordinaria e iba moviendo todo. Te digo que me metió de promotor juvenil y mis vacaciones yo me las pasaba en un centro Cora, en diferentes actividades, porque una de las estrategias que inició fue el programa de multiservicios. Todo esto ahora incluso ahora que están haciendo los pilares famosos de la Ciudad de México, que son centros de actividades para la gente, pues eso es lo que hacía mi mamá en el 78. Tenía los gimnasios, tenía las clases de karate. Me acuerdo que el profesor de pesas era el carnicero de la esquina de ahí de Iztapalapa, que era el que se llevaba bien con los jóvenes y hacía todo, ¿no? Entonces, todas las primeras estrategias eran como en estos centros de multiservicio y creo que eso le ayudó mucho porque dentro de estas estrategias iban capacitando todo lo que era sexualidad, que eventualmente era lo que se necesitaba y lo que quería. Algo muy interesante también, Alma, es que mi mamá siempre vio la sexualidad y todo dentro de una salud integral. Yo te quiero comentar que esto nos ocasionó problemas con algunas fundaciones, pero mi mamá siempre fue muy fiel a lo que ella quería. Entonces, sí, ella decía, se tiene que trabajar la adolescencia con la sexualidad y con la salud integral. Entonces, a veces algunas fundaciones nos encasillaban a trabajar en ciertas cosas. Incluso mi mamá se daba el lujo de decir, no vamos a hacer ese proyecto porque no es lo que nosotros queremos, aunque nos den mucho dinero. En este momento necesitamos tal cosa. Y siempre como que fue llevando esta parte de la salud integral, que a la fecha es lo que mueve a Cora al día de hoy. Como te digo, pues bueno, yo fui el promotor juvenil mucho tiempo y este enfoque multidisciplinario que hizo de joven a joven e integral creo que fue clave del éxito. Mi mamá era una persona muy intuitiva. Déjame platicarte, por ejemplo, una vez recuerdo que fuimos a San Francisco a hablar con la Bahía Palo Alto, con la Fundación Hewlett y Packard, que eran los que estaban ahí a presentar un proyecto. Y veníamos por el freeway, porque habíamos salido de la ciudad y teníamos que regresar a San Francisco. Y en ese entonces no había Waze. Entonces de repente el mapa se nos había quedado en la última reunión que habíamos tenido con la Fundación Bergstrom, me parece que era. Y entonces de repente eran los freeways así enormes. Yo venía manejando y mamá decía, vete por acá, vamos a llegar perfecto, allá a lo lejos, y llegábamos exacto al lugar. A mí me sorprendía porque decía, bueno, es que en ese freeway era para que hubiéramos acabado del otro lado. Pero mi mamá era tan intuitiva que se daba cuenta hasta de esos detalles. Ahí me impresionaba realmente mucho. Quiero comentarte también que mi mamá tuvo un mentor muy importante, que fue el doctor Herbert Friedman. El doctor Herbert Friedman, lamentablemente ya falleció, pero creo que fue un gran mentor para mi mamá. Siempre decía que era su maestro. Él trabajó en la Organización Mundial de la Salud, era el director del Programa Mundial de Adolescencia, y nos orientó tanto a mi mamá en sus inicios como a mí posteriormente. Cuando yo estudié medicina, ya no sabía qué especialidad hacer. Fuimos a la Organización Mundial de la Salud, mi mamá me llevó, y él fue el que me dijo, tú tienes que hacer administración general, y tienes que hacer tal y tal para Cora, porque eso es lo que va a necesitar en un futuro. Y la verdad, yo creí ciegamente en mi mamá y en él, y igual mi mamá dijo, si él está diciendo eso es lo que hay que hacer. Y te puedo decir ahora que aunque ya falleció el doctor Friedman, bueno, mi mamá se alcanzó a ver algo, pero Cora ahora es una institución totalmente autosuficiente.
Sí, eso es maravilloso. Felicidades. Porque... Muchas gracias. Pero fue todo un proceso finalmente que arrancó con una idea de mi mamá. Para que te des una idea del poder de convocatoria que tenía mi mamá, yo recuerdo también que me platicaba, porque a mí no me tocó esa parte más que de mi casa, que lo escuché, que ella fue una vez a la Organización Mundial de la Salud, invitada por el Dr. Friedman, y estuvo con 42 ministros de diferentes países y organizó un grupo de jóvenes para una representación de las necesidades de los jóvenes teatral. Y logró convencer a todos los ministros. Yo tengo por ahí la fotografía que están todos parados, algunos inclusive llorando de la emoción, y todos firmaron de que iban a apoyar a los adolescentes y jóvenes del mundo en esa reunión. Te estoy hablando de hace muchos años, pero eso era algo increíble. Fue algo increíble. ¿Más o menos en qué año fue esto? Yo creo que debe haber sido como en el 80, más o menos, 1980, que estaba empezando Cora. Entonces ella tenía esa capacidad de convocatoria. Siempre que hacía algún congreso o algún programa, pues tú lo veías, de repente llenaba toda la sala o toda el área. Y me acuerdo cuando nos pusimos a organizar el Congreso Mundial de Salud Adolescentes, para adolescentes, que lo hicimos a nivel mundial, vinieron aquí en México. Bueno, hasta la señora Ocelli la convenció de que cuando yo me di cuenta estábamos jugando en el suelo, un material hecho por mi hermana Leticia, que también era una pieza clave, fue una pieza clave en Cora. Estábamos jugando en el suelo con la señora Ocelli en su oficina, en Los Pinos. Y ella fue la que nos ayudó a hacer todo este congreso, junto con muchas otras fundaciones, por supuesto. Y decías, ¿cómo puede tener este poder de convocatoria mi mamá? A mí me sorprendía mucho, y además algo que me gustó mucho es que mi mamá siempre me tuvo confianza. Desde que me lanzó ahí de promotor de juvenil, principio, cuando yo tenía 12 años, hasta cuando terminé medicina y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué especialidad? Yo le decía, es que yo en mis pláticas de promoción de la salud veo a todas las mujeres embarazadas, veo tantas cosas que se pueden prevenir, y me dijo, Marcos, pues eso es lo que hacemos en Cora. Vente a trabajar a Cora, pero necesitas una especialidad para ayudarnos. Entonces, aunque yo daba clases en UNAM, era profesor de embriología y todo, yo tenía más experiencia como en enseñanza, pero no tanto en capacitación. Entonces, a mí me sorprendía mucho ver a mi mamá, que ella en cualquier público se paraba y sin necesidad de nada, ella podía hacer toda una plática de sexualidad, de lo que fuera. Yo me acuerdo que yo me ponía a tomar notas y todo porque decía, pero ¿cómo le hace? Y todas las preguntas que salían, siempre la estaba bien. Y todavía al final todo el mundo se acercaba con ella y todo. Y a mí me admiraba mucho esa capacidad que ella tenía para poder enfrentarse a cualquier grupo, ya fuera porque mi mamá estuvo con la señora Hillary Clinton, estuvo con presidentes de Bolivia, estuvo con mucha gente, podía presentar Cora ante cualquier persona de cualquier fundación, y sin conocer a la gente iba y conseguía proyectos y hacía. A mí realmente me sorprendía mucho. Te quedaste muy oscura, Alma. No sé si... Se fue la luz otra vez. Se fue la luz, caray. Bueno, aquí yo sigo. Ya se había ido la luz, pero estaba con los breaks, pero ahora ya se apagó el break. Pero vamos a seguir con que esté oscura. También hubieron estrategias que hizo mi mamá en Cora que me impresionaron mucho. Una de las más importantes fue el teatro en adolescentes, que no sé si alcanzaste a ver en algún momento. Consiguió con el Instituto Nacional de Bellas Artes, aquel entonces, el maestro José Solé, hicieron un concurso de teatro con jóvenes. Aquí lo interesante era que los jóvenes tenían que investigar una problemática relacionada con salud sexual y reproductiva, y ellos mismos investigaban, hacían su contenido, su obra, e iban y la presentaban al concurso. Y habían obras muy impactantes. A mí me tocó, yo apenas estaba empezando en Cora, y me acuerdo que hubo una, ¿no?, que fueron Los Panchitos, que era una banda que no sé si todavía existe, pero que estuvieron ahí en el Teatro del Bosque y llegaron con la marihuana y todo el mundo infartado, y finalmente presentaron su obra sin hacer ningún problema en el los teatro. panchitos eran de
¿sí? Y Con sin ningún sus problema hicieron dientes su por obra. allá abajo, sí. Ajá. Ajá. O, por ejemplo, hubo otra obra que presentaron que al final se metían entre la gente todos los muchachos y presentaban los espejos, te lo ponían enfrente y decían el problema de que esta persona se haya suicidado o cualquier cosa que hayan presentado, eres tú. Y te ponían el espejo enfrente. Entonces eran cosas impactantes. Mi mamá obviamente siempre vio la parte preventiva. Y entonces recuerdo que le dio un giro muy importante cuando les dijo, ok, como todas las obras terminan en muertes, vamos a abrir un foro al final de cómo se pudo haber prevenido esa muerte. Así Entonces, eso ayudó mucho también a darle todo otro giro a estas obras. Ahí deben de estar grabadas, no son formatos viejos, pero ahí están. Pero pues sí era muy importante y fue muy impactante ver cuando decían que los culpables éramos los adultos, ¿no? Otra anécdota interesante fue cuando fuimos a la Conferencia Mundial de Población. Yo viajé mucho con mi mamá por trabajo, también por placer a veces, pero creo que más por trabajo. Y entonces nos llevaba, íbamos ahí a las conferencias y todo. Y recuerdo que yo ya trabajaba en Cora en el 94, por supuesto. Y ahorita estoy pensando que ya tengo 34 años de trabajar en Cora. Yo voy a cumplir 57. Pero fuimos a la conferencia mundial ahí en Egipto y fue muy interesante porque Cora era la única institución que participó en el foro gubernamental, en el no gubernamental y en el foro juvenil. En esa conferencia, cuando íbamos en el avión y íbamos tomando el último vuelo para entrar ya a Egipto, al Cairo, recuerdo que de repente se acercó una de las aeromosas y detuvo a mi mamá y le dijo, usted no puede pasar hasta que haya pasado el señor refiriéndose a mí. Y entonces yo la volteé a ver como de que yo ahora qué voy a hacer, eso no puede ser. Y me dijo, y mamá pasa. Y hasta que me dejaron sentado en el avión, llegó, la escoltaron y la pusieron junto a mí. Eso era el principio de lo que íbamos a ver ahí en el Cairo. Pero lo que nunca se imaginaron es que no sabían con quién se estaban enfrentando. Recuerdo una vez que fuimos en un taxi y el taxi preguntó en su medio inglés que hablaba que a dónde íbamos. Y entonces mi mamá le contestó y el taxista parado esperando a que yo diera la orden. Bueno, mi mamá le puso una regañiza que el pobre ha de haber acabado, yo creo que en terapia después de todo. Porque obviamente la cultura de ellos era que la mujer no tenía derecho prácticamente ni a hablar. Entonces quedó hasta regañado el pobre. Otra anécdota interesante fue también, por ejemplo, estoy platicando algunas anécdotas. Hicimos... ¿Te acuerdas que fundó también el primer AMES con puros médicos? El ginecólogo, la mayoría, ¿no? Y luego la vi en el cuarto Congreso Mundial de Sexología en 79, ¿no? Sí, es que anda. Platicando, voy a ver si conecto una lamparita por ahí, pero estoy como posada, mira. Fíjate que ella era miembro de muchas sociedades científicas nacionales e internacionales. Entonces, desde FELASA, que fundó, hasta varias otras instituciones. Entonces, pues ella siempre estaba súper activa con toda, siempre andaba viaje todo el tiempo y al mismo tiempo veía Cora. Yo recuerdo también que una vez hizo un programa con la Universidad de Johns Hopkins para hacer un disco con una cantante que pues ahora ya es mayor, que se llama Tatiana Johnny. Y me acuerdo que me platicaba que una vez fueron al centro de Iztapalapa, Tatiana y Johnny, y nunca se imaginaron que iba a llegar tanta gente. Pero mi mamá tenía tal poder de convocatoria también con los muchachos, que además se peleaban de una cuadra a otra las bandas, porque eran bandas finalmente de jóvenes. Bueno, pues tú crees que los propios muchachos fueron los primeros que defendieron el centro Cora, fueron los primeros que cuando se empezó a complicar y el centro parecía que se iba a caer, los propios guardaespaldas de Johnny y Tatiana se les salió de las manos y los propios promotores juveniles de Cora hicieron como una valla humana para ayudarlos a salir junto con mi mamá. Wow. Entonces, eran como cosas que a mí sí me impactaba mucho que mi mamá pudiera lograr. Cuando yo entré a Cora a trabajar, ella tuvo fe en mí
Empecé como en una área externa de capacitación, de relaciones internacionales, y en ese entonces había otra directora que finalmente ya salió y yo quedé en su lugar. A mí esto me impactó mucho porque yo estaba muy joven, todavía tenía pocos años trabajando en Cora, entonces mi mamá me dijo, tú eres la persona que tiene que ser el director. Dice, yo no puedo ser presidenta y directora. Dice, y confío en ti que lo vas a hacer bien. Dice, porque me lo has demostrado. Dice, yo te voy a ayudar a que lo vayas haciendo. Entonces, esta parte que mi mamá siempre me dio esa confianza de decir, bueno, pues vamos, y me mandaba a cosas, porque no iba todo el tiempo con ella, había muchas cosas que ella me mandaba. Por ejemplo, de repente un día me asignó unas personas que venían de la BBC de Londres y me dijo, ese proyecto es tuyo, van a hacer una filmación y tú eres responsable de todo, te lo encargo. Bueno, al final quedó maravillada porque la señora, la directora de BBC de Londres, iba agarrada de mi brazo al final de toda la grabación del programa, de lo encantada que quedó. Pero esas oportunidades ella me las daba. Cuando me dijo que eras de director, yo dije, esto es muy complejo para mí, y me dijo, claro que puedes. Y en contra de muchas personas, porque muchas personas no estaban de acuerdo que Cora fuera una institución familiar, entre Leticia, mi hermana, y mamá y yo. Entonces nos quitaron financiamientos, nos obstaculizaron muchas cosas y mi mamá dijo, claro que puede. También implicó una... Tu mamá siempre, siempre decía, yo puedo, y lo lograba, ¿no? Así es. Incluso le creó enemistades, porque algunos dijeron, ¿cómo un hombre va a ser director de Cora? Tiene que ser una mujer. Y mamá dijo, lo lamento, es mi hijo y él está capacitado y lo va a hacer bien. Y me defendió siempre hasta el final para que lo hiciera. Entonces creo que fue algo muy, muy interesante. Un día fuimos en uno de los proyectos también con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Recuerdo que hubo un concurso de satélites juveniles. Estos eran como módulos informativos que hacíamos por información, pero siempre estaba asociado a alguna técnica de teatro o de canto, de una canción que hubieran hecho, o de un concurso, lo que fuera. Y lo hicimos con la UNAM y en las instalaciones del Universum, y yo estaba organizando esa parte, y resulta que la persona, que el conductor especializado que tenía que dirigir todo el concurso no llegó. Y mamá volteó y me dijo, lo haces tú. Y bueno, pues en ese momento me volví conductor casi de Televisa. No, pues salió en Televisa incluso. Sí. Y sentí, y vamos a hacer todo. Y fue un exitazo el concurso. Y lo que quiero decirte finalmente es que era la confianza que mi mamá me daba. Y aunque mucha gente a veces me llegaron a tratar incluso mal, no voy a decir quiénes, pero tuve algunas personas en el medio de trabajo que me trataron mal por ser hombre nada más, y mi mamá siempre me defendió. Y eso fue algo muy interesante porque también me fue formando en el camino y me dejaba. Ella me decía, tú ya sabes capacitar, tú ya sabes manejar el grupo, hazlo tú. Organiza los proyectos. Cuando hice administración, como me dijo el doctor Herbert Friedman, me decía, esto es lo que necesitas, porque Ana Meli, mi mamá, es la persona que sabe todas las ideas, los proyectos. Leticia, mi hermana, los organizaba, hacía como un modelo conceptual, y luego yo administraba y ayudaba en las capacitaciones. Entonces eso ayudó mucho también para que todos los proyectos salieron bastante bien. Mi mamá tenía tal confianza con todo el mundo y era su personalidad tan impactante muchas veces que, por ejemplo, una vez me platicó que dio una conferencia y acabando la conferencia fue al baño y se estaba maquillando y juntos estaba maquillando una señora y empezaron en la plática, que resultó ser la señora Mary Teresa de Arango, que es miembro del Consejo Directivo de Cora, y la conoció en el baño. Entonces, a ese grado podía mi mamá tener ese tipo de relaciones con todo el mundo. Y pues bueno, yo agradezco mucho la confianza que siempre me tuvo porque, no sé, también recuerdo que cuando hicimos el congreso internacional, me dijo, tú vas a encargarte de todo el foro juvenil. Era en Cuernavaca. Y ya te bolas. Entonces, obviamente guiado por ella. Pero yo tenía toda la confianza de que iba a salir bien. Cuando me llevó a Ginebra, a Cairo, organicé
a 50 jóvenes más o menos de todo el mundo con traductores para que presentaran una obra de teatro. Yo no me di cuenta en lo que estaba cuando de repente volteé y era un estadio lleno de gente el día que lo presenté. Y claro, mi mamá estaba ahí, ese día me ofrecieron irme a trabajar a la OMS. No fui por diferentes razones, porque yo sabía que Cora me iba a necesitar. Y por eso no me fui para allá. Pero tuve el ofrecimiento, lo cual fue muy bueno. Y bueno, no puedo seguir platicando de cosas. Yo me acuerdo que tu mamá firmó como miembro fundador la UAS, la Asociación Mundial de Sexología. Ahora es la Asociación Mundial de Salud Sexual. Tu mamá fue fundadora de esa asociación, entre otras muchas cosas. En realidad mi mamá fue pionera en toda su área. No digo que fue la única, no quiero menospreciar a nadie, pero mi mamá en realidad tenía una personalidad y todo que era muy impactante, y eso la ayudó mucho. Y que creo tomaba decisiones y pasara lo que pasara, lo lograba. ¿No? Sí. Cuando estábamos en el Congreso Mundial que estábamos organizando con la señora Ocelli, te voy a compartir, mi mamá tenía cáncer mamario. Y estábamos en una reunión trabajando con los de la UNAM y con los de todas las instituciones, del CIJ, etcétera, etcétera. Y de repente a media reunión me dijo, Marcos, se me olvidó abrir el infusor de mi medicamento, que lo tenía colgado, lo tenía guardado. Todo el mundo se quedó frío cuando le dije, ábrelo, no, te ayudo a abrirlo. O sea, ni siquiera se imaginaban. Pensaban que el turbante que traía mi mamá era que era muy elegante. No, mi mamá estaba enferma y aún así ella se comprometió e hizo todo. Y cuando finalmente yo empecé a hacer, mi mamá siempre me dijo, tienes que ayudarme a hacer Cora autosuficiente. Y ahí fue cuando yo arranqué, pero yo arranqué como por el 94 y empecé poquito a poquito con servicios que Cora ya daba y los fui organizando de cierta forma para que fueran funcionando de una forma autosuficiente. Cuando mi mamá ya se puso mal, es más, el día que se puso mal, me acuerdo que la fui a ver. Estaba bien ella, estaba muy guapa, arreglada en la sala, y me dijo, Marcos, dice, he estado viendo ahora con motivo de los 40 años de Cora, todo lo que has hecho de materiales, todo lo que has hecho, dice, estoy muy orgullosa de ti. Dice, no me había dado cuenta de lo que habías hecho en Cora. Y yo le dije, bueno, pues siempre he seguido finalmente tus ideas y tú me has enseñado. Y justo en ese momento fue cuando empezó a ponerse mal y empezó a tener problemas de habla. Resultó que mi mamá tuvo un problema posterior de una atrofia cerebral después de la quimioterapia, 20 años después, lo cual fue muy lamentable. Pero ella todavía, pues tú estuviste presente, pudimos hacer el evento. 40 años de Cora. 40 años de Cora, lo disfrutó. Ese día se nos cayó en la mañana. No sé si te percataste que venía abierta, pero aún así aquí estuvo y lo disfrutó. Ahí estaba festejando los 40 años de Cora. Disfrutando, etcétera. Ya sabía que Cora era autosuficiente, para ella fue algo también muy bueno, porque le decía, ya no dependemos de fundaciones ni de instituciones y podemos hacer lo que nosotros queramos con la misma visión integral que siempre hemos tenido. Y bueno, pues a ella ya no le tocó la pandemia. La pandemia vino todavía a revolucionarnos más. En realidad tuve que aprender y nos volteó de cabeza otra vez, pero te puedo decir que ahora todavía Cora está presente, viva. Tenemos una parte digitalizada de forma profesional y tenemos una parte presencial, y ahora estamos dando servicios en muchas partes del mundo también vía digital. Y seguimos siendo autosuficientes y hemos logrado sobrevivir todo esto, y espero que sea todavía falte bastante, pero finalmente esto ha sido un programa y un proyecto de mi mamá, de Anameli, que yo he continuado, pero finalmente es su proyecto, y sí te lo quiero decir aquí en vivo, porque no fue mi proyecto, aunque mi mamá me decía, ya este proyecto, sí, pero finalmente yo me basé en Cora, y Cora sigue funcionando, y la gente nos conoce como Cora. Todavía a la fecha de repente me llegan mensajes en el Facebook o algo, saludos a Anameli,
hay mucha gente que ni siquiera sabe que falleció, igual que mi hermana Leticia, que nos apoyó muchísimo. La verdad es que Leti fue también extraordinaria en toda su conceptualización y materiales que a la fecha seguimos utilizando. Y aunque quedé solo yo, eventualmente tengo todo un equipo. No sé si están pasando las fotografías, pero somos más de 40 personas. Ahorita las vamos a pasar. Sí, pero somos más de 40 personas que estamos trabajando de lunes a domingo, en diferentes horarios, por supuesto, y somos una institución constituida legalmente, fiscalmente, funcionamos totalmente autosuficientes y esto ha sido un paso que creo que pocas ONGs, es más, yo no conozco ninguna ONG que haya logrado lo que hizo Cora en el mundo. Yo no lo he querido abrir, más creo que es la primera vez que lo estoy abriendo un poco más formal. Yo nunca quise publicarlo, yo siempre me concentré más a trabajar. Pero finalmente quiero decir que todo esto ha sido una idea que salió de mi mamá. Aún mi mamá enferma, cuando tembló, por ejemplo, en el 2018, que fue, ella fue la primera que dijo, ¿qué está haciendo Cora? Tenemos que dar sesiones, tenemos que apoyar a la gente. O sea, aún enferma, ella pensó siempre en la gente. Y la gente creo que está muy agradecida en el mundo. Con tu equipo de psicólogos y de apoyo, ¿no? Nos llega gente me han llegado cartas de Cuba, de tantos lugares que siguen la filosofía de Cora y que ahí está. Entonces, creo que yo no tengo más que darle las gracias a mi mamá de todo lo visionaria que fue, la confianza que siempre tuvo en ella, en su proyecto y en mi hermana, que ahora ya no está lamentablemente, pero creo que eventualmente ella estaría ahorita orgullosa de ver que aún con la pandemia todavía nos expandimos mucho más y tenemos una proyección muy grande ahora y pues eso es su proyecto finalmente. No te escucho. Yo me la encontré, bueno, fuimos al cuarto congreso, no, el cuarto congreso fue en México y ella fue organizadora en París de sexología y ya andábamos para arriba y para abajo por todas partes y fue muy interesante platicar con ella tantas veces y les tengo una entrevista que está publicada en un libro que te tengo que pasar para que se los pases a quien quiera, escaneada, ¿no? Y otra entrevista que está en YouTube de ella. Pero bueno, si se me va la luz, van a seguir con Gustavo, espero, y si no me salgo con el celular. Bueno, ya se fue la luz, pero estoy con el break, el no break, que dura un ratote, espero. Claro. Nunca me había pasado, me siento como en posada, pero bueno, muchas gracias por estar aquí y seguimos, ¿no? Sí. Pues no, te ves bien, con la vela queda sin ningún problema. Al contrario, creo que te ves muy bien, Alma. Creo que nos has acompañado también tú en gran parte de este proceso de Cora y de mi mamá y todo. Yo te lo agradezco y agradezco a toda la gente también que nos ha acompañado porque todavía a la fecha me escriben de Londres, en muchos lugares me han escrito gente preguntando por mi mamá o que nos han seguido del consejo directivo, gente que nos ha ayudado, amigos muy queridos que nos han ayudado. Ahora ya la casa que tenemos también ya es de Cora, las dos casas. O sea, hemos logrado hacer muchas cosas. Y eso ha sido gracias al apoyo de todos. Y ver a la gente que sigue viendo todo. Tenemos aquí en la casa como murales puestos por la casa de adorno, con diplomas, con cosas. Y cuando uno ve a la gente que va viendo y leyendo y todo, y se sorprende y dicen, ¿cómo tantos años? ¿Cómo han hecho tantas cosas? Les digo, uy, si supieran que eso es un concentrado de 90 cajas de diplomas que vimos mi mamá y yo, de diplomas y no sé cuántos miles de fotografías y cosas, y que yo a veces decía, ya tiren todo porque es demasiado. Finalmente aquí está plasmada mi mamá y estará siempre. Algo muy importante que a mí me impactó cuando conocí a tu mamá al principio era el material didáctico que hacía, tan moderno, tan, ¿no? Sí. Tan llamativo para los jóvenes, tan... Claro, es que mi mamá hizo... dinámicas y mil cosas, era maravilloso. Sí. Ayudó. Mi mamá era muy inteligente y siempre nos enseñó, los materiales no los hace uno,
los hacen los jóvenes. Y los jóvenes simplemente nos dan la idea, nos ayudan y después nosotros lo formalizamos y después ya lo evaluamos, que ahí Leti nos ayudaba mucho. Entonces hicimos materiales didácticos como este que es un maratón, que aunque ya tiene sus años, ya lo estamos actualizando, ya ha funcionado muy bien, pero tenemos muchísimos juegos y dinámicas que creamos en Cora, no solamente que sean de otros lados, o sea, aquí las hicimos y que a la fecha las seguimos utilizando, ahora un poco menos porque ahora casi no hay cursos por todo esto que ha pasado, pero finalmente ahorita estamos viendo una estrategia para retomar también talleres, pero todos los materiales que evaluamos, bueno, que hicimos, que evaluamos todos, y pues mi mamá era la que guiaba todo, esa es la verdad, siempre pensando en la gente. No te escucho. Apago mi micrófono porque está el pip, pip del break, para que no haga más ruido. No, que siempre tan luchona, entrona y buscando, con muchas novedades siempre. Es maravilloso. Marco, ¿qué te parece si pasamos un PowerPoint de algunas fotos? Porque hay tantas que no las puedas comentar. Espero que esto me Claro que sí. el internet todavía. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias, Gus. Pues es un homenaje a Anameli Monroy por el doctor Marcos Velasco Monroy, que Anameli puso la primera piedra en Cora. Y bueno, jamás se terminarán esas piedras, pero Marco la hizo crecer y bueno, es una asociación autosuficiente, que eso es una gran maravilla. Y honor a quien honor merece, y Anameli, bueno, está en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y nos enseñó muchas estrategias de trabajo con adolescentes y jóvenes en el tema de educación sexual y salud integral. Cora, 1978. Sí, es parte de, bueno, esa es una visión desde el aula, hacer una fotografía nada más. Ahora en las instalaciones tenemos 20 cubículos para orientación, tenemos un aula también para talleres, juntas, etcétera. Y aparte ahora toda la parte digital que ya tenemos allí, con una plataforma especial. Sí, ese fue el día de los 40 años de Cora que nos hiciste favor de acompañar. El homenaje ahí fue de 40 años. Las gladiolas era la flor favorita de mi mamá, por eso estaban puestas ese día. Gracias, Marco. Sí, sí, estábamos años. con Leti, que Leti también la extrañamos mucho y también nos apoyó y que también fue una excelente capacitadora. La verdad, hacíamos un muy buen equipo entre los tres, siempre nos apoyábamos y creo que juntos finalmente siempre será Cora. Ahí está con Janet Arceo, estaba en algún programa de televisión, todavía bastante reciente. Te digo que ella estaba fabulosa. Esto yo creo que fue en el último año antes de que se enfermara. Sí, bueno, aquí hay parte del personal de Cora, estamos en el aula, ahí todavía creo que ahora ya somos más, pero ahí estamos, también otra hermana Ana Luisa está aquí en Cora, ahí está en la fotografía, pero también nos ha apoyado desde lejos, pero también nos apoya a veces cuando tenemos alguna cuestión, ella nos ayuda también. Y ella es neuróloga y también viene aquí a dar sesiones de vez en cuando. Sí, es una gran médica neuróloga. Sí. Pues ahí estamos en la reunión latinoamericana que te comentaba que hicimos con la señora Ocelli, bueno, el doctor Kumate, el director del DIF, Eduardo Montaño, también el director de la International Association for Adolescent Health, y bueno, mi mamá que te digo que convocaba a todo el mundo y ella estaba siempre. Bueno, en el camino obviamente no hablé de muchas cosas de Cora, pero hacíamos talleres latinoamericanos también, entonces ese es un grupo de los talleres que teníamos, pero bueno, hemos hecho tantos talleres en escuelas, hasta en fábricas, pero también hemos capacitado a muchos profesionales. A mí me sorprende mucho que llego a muchos lados y dicen Cora, Anameli, claro que los conocemos. Sí, tu mamá tenía un poder de convocatoria impresionante en autoridades y
para el público. Claro, por ejemplo, fue un programa muy importante que era el programa educativo de madres adolescentes. Y bueno, mi mamá siempre se preocupó por las mamás adolescentes. Nos llegamos a encontrar a muchachas de 15 años que iban por el segundo bebé. Este programa lo iniciamos en el Hospital de la Mujer, en la Secretaría de Salud. Esto te estoy hablando de 1990 más o menos, cuando arrancó este programa. Y después fuimos haciendo la replicación en muchas instituciones y ahora todavía este programa sigue. A lo mejor no se llama PREA, porque nosotros nunca les poníamos programas de CORA, siempre eran programas educativos para madres adolescentes, programas de plataformas, satélites, pero nunca les poníamos programa CORA. ¿Por qué? Porque esto los adoptaban las instituciones y CORA capacitó a muchísimos profesionales en estos programas. Entonces, queríamos que ellos adoptaran el programa. Incluso todavía este programa lo siguen haciendo. El otro día alguien me habló para preguntarme que si todavía vendíamos materiales para este programa. Ya no se llama PREA ni nada, pero se sigue haciendo. O sea, la huella ha quedado finalmente. Bueno, también tuvimos el programa de círculos de madres adolescentes, que ahí básicamente les dábamos las herramientas para que pudieran reintegrarse a la sociedad y sobre todo además prevenir que se volvieran a embarazar. Entonces, pues las caras de verlas allá en el círculo, si las ven, ya están muchachas felices, a comparación de cuando las veíamos en el Hospital de la Mujer, que acababan de tener a luz y muchas no sabían ni qué había pasado. Algunas, o sea, ¿no? Tenían un bebé en brazos y unas caras de depresión espantosas, ¿no? Y aquí ya cuando terminaban todo el programa, se puede ver cómo pues estaban felices, ¿no? Y son programas que todavía a la fecha con otro nombre, pero se siguen haciendo. Es el programa, esto se hicieron en los centros DIF. Capacitamos a todos los centros DIF en este programa, en ese entonces. Aquí es lo que te platicaba el programa de teatro y el doctor Friedman, que fue su mentor y el mío también, yo creo, finalmente, junto con mi mamá. Un gran médico, sí, un gran sí. Bueno, de diplomas te puedo decir que el día que vengan a Cora se van a sorprender de ver los murales de los diplomas nacionales e internacionales. Ahí no te quise mandar una carta hermosa que hay de la Organización Mundial de la Salud, en la cual habla de todo el poder que tuvo Cora a nivel mundial en el aspecto de poder ser como un ejemplo para todos. Cuéntanoslas, por favor, porque no la mandaste. No, fíjate que no la mandé, pero bueno, básicamente fue cuando cumplimos 25 años que hizo esta carta, o 30, ya no recuerdo, y Jane Ferguson y el doctor Friedman, que son los directores, bueno, el director del Programa Mundial de Adolescencia. Jane Ferguson sigue siendo la directora, que nos estimaba mucho a mi mamá y a mí. Yo también funcioné de consejero para ellos en algún momento. Me invitaron a trabajar con ellos, te digo, allá a Ginebra. Y pues habla precisamente de que Cora tuvo un impacto a nivel mundial y que hay muchos programas actuales que se siguen basando en todas las enseñanzas básicas que Cora tuvo en su momento, guiado por mi mamá. Bueno, está la Asociación Mexicana de Sexología, claro, con el doctor Val, que el Consejo Nacional de Población, eso también creo que fue un diploma importante. Creo que Cora tenía un reconocimiento nacional e internacional muy grande. Sí, pues ahí estoy. Por mi mamá ese evento creo que fue a los 25 años. Te digo que ya tengo mis años también trabajando por acá, pero mi mamá siempre me apoyó y creo que esa fotografía es muy representativa y yo se lo agradezco de corazón. Yo te quiero decir algo, Alma, que normalmente yo me separé mucho de todos los programas de radio, televisión y todo, y siempre mando a mi gente capacitada. Y en esta ocasión dije, claro que lo tengo que hacer yo, porque es mi mamá y porque es lo mínimo que puedo hacer por ella, finalmente, después de todo lo que me dio. Pues te agradezco mucho la confianza y el honor de poder hacer este homenaje a tu madre, a Cora y contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias de veras por todo, Alma. No, hombre, gracias. Sí. Vamos a abrir micrófonos por si alguien quiere hacer un comentario.
tengo unas flores, pero con esta luz. No te preocupes, No sé muchas dónde gracias. quedaron, pero ahorita te las enseño. Es que quedaron ahí. Gracias, Alma, muchas Fue la gracias. luz, ¿tú crees? En toda la colonia, y hoy tuvimos al eléctrico aquí, y pues me tienes con velas. Mientras tengamos internet, seguimos, ¿no? Exactamente, qué bueno. No, muchas gracias, Alma, de veras a No, ti, qué a honor, todos, a es un todos. honor, una confianza maravillosa, y de verdad, yo creo que los primeros materiales salieron de ahí. Sí, sí, aquí fíjate que cuando me encuentro a alguien y me dicen, Cora ya cerró, le digo, por supuesto que no. Cora sigue adelante. Todo lo que hizo mi mamá sigue adelante. Sí. Y a lo mejor yo no soy tan de ir a presentar a todos lados, pero sigo trabajando y aquí seguimos. ¿Dónde porque tenemos personas de Puebla, de todas partes, Ofelia Reyes, de varios lugares? ¿Dónde se puede conectar las personas con Cora? Porque Bueno, bellísimo. tenemos las redes sociales de Facebook e Instagram. Se llama Cora Orientación. Es como lo pueden encontrar. Ahí vienen los teléfonos, todo. Porque nuestra sede única sigue siendo aquí en la Colonia del Valle. Seguimos siendo una institución pequeña, pero muchos lo seguimos haciendo en línea o de diferentes formas. Entonces, seguimos aquí a sus órdenes, lo que necesiten. Sí, muchas gracias para que el material que tienen las instalaciones es bellísimo y que es autosuficiente. De verdad que es un honor. Gracias por la confianza, Marcos. Gracias a ti, Ana. Mamá, una mujer maravillosa. Sí, la verdad sí, la extraño. Sí, sí, yo también, de verdad. A ver, Nina quiere hablar. Sí, Sí. para que Gustavo le quite el micrófono a Nina. Nina, gracias, Nina. Es que, Gus, el micrófono para Nina. Que dar entrada, ¿no? Gracias. Ahí está, ahí está. Bueno, Marcos, queremos decirte, Gonzalo y yo, hemos disfrutado muchísimo todo lo que dijiste de tu mamá. Tuvimos el gusto de quererla, de conocerla, de tratarla. Y qué bueno que le hiciste este homenaje. Te queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. En realidad, Nina y Gonzalo siempre nos han apoyado. Ellos para mí siguen siendo a la fecha mi guía. Todavía los voy a ver, les quería mucho a mi mamá y los voy a ver todos los miércoles ahora. Y me encanta irlos a ver porque siempre les voy diciendo y estamos haciendo esto y estamos haciendo esto y me orientan y me guían y me escuchan y en verdad los quiero de todo corazón. Muchas gracias, Nina y Gonzalo. Felicidades, Marcos. Gracias. No te oigo, Alma. No te escucho. Ya, perdón. Encontré las flores para tu madre y para ti. Muchas gracias. Te las recibo con todo el cariño. Algún día te las doy en persona. Muchas gracias. Así será. Ahora que estemos ya un poquito más después de todo lo que ha pasado, claro que sí nos veremos. Y si no, les recibo de todos modos, de todo corazón. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar, por favor? No sé si hay preguntas en el chat. Sí, Tom. Gracias. Bueno, soy Beatriz. Tengo la aplicación de mi hijo. Quería yo pues saludar como siempre a Marcos, a Nina, a todos los que conozco. Gracias a Ana Meli, que para mí pues fue una madre sustituta que la extraño como a ti, Marco, finalmente, pero bueno, al saber que siempre está con nosotros y todo lo que Cora pues creció, y para mí misma que fui paciente de Cora, pues muy agradecida siempre por la vida eterna. Mi hijo también pues fue parte de importante todo el apoyo que tuvimos cuando él estaba en esa etapa de adolescencia. Entonces, bueno, pues siempre muy agradecidos, todos los abrazos hacia el cielo y bueno, para nosotros siempre está con nosotros
igual que nuestra amada Leti. Y Marco, aunque no nos hemos visto por todo este tiempo, sabes que te queremos y eres nuestro gran hermano. Gracias, un gusto poder haber estado contigo. Gracias por avisarnos. Gracias a ti, Betty. Algo que no omití es que mi mamá hasta el final prácticamente siguió dando consultas psicológicas. Ella era sexóloga experta y todo, y hasta el final, incluso enferma, seguía trabajando. Y sus usuarios, sus pacientes la seguían. Siempre y siempre se expresaron maravillosamente. Yo decía, pero ¿cómo da consulta mi mamá si está enferma? La verdad. Yo no sé cómo lo hacía, era impresionante. Gracias, Betty, por todo tu cariño. Hermosa. La amamos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pues tenemos gente de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, nuestros amigos, Ofelia Reyes, en fin, Gaby Picona. Teníamos también, no veo, pero del grupo de terapia médica familiar, Amari. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Flora. Adelante, Flora. Hola, buenas noches. Yo soy Flora Zárate y fui compañera de Marcos durante toda la vida. Pues estuvimos en la facultad juntos y tuve el honor de conocer a Anameli en ese entonces, ¿no? Yo la veía como una señorona, una doctora impresionante. Y para mí, yo actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, pero mucho de lo que aprendí en cuanto a calidad humana, en cuanto a disposición hacia los demás, fue de Marcos y de Anameli, igual que de Leticia, que aunque estaba enferma, siempre tenía la disponibilidad de ayudar a los demás. Entonces, para mí, Anameli fue una persona que me dio mucho orgullo conocer y fue un gran ejemplo. Y actualmente, pues con Marcos, pues seguimos de uña y mugre todavía. Lo quiero mucho, igual que a sus hermanas, que ya Leti pues no está, pero pues siempre estoy aquí para ellos. Muchas gracias. Gracias, Flora. Gracias, Flora. Fíjate que también, Alma, que Flora, como dijo, me acompañó en la carrera. Estuvimos en la Facultad de Medicina. Estuvimos incluso dando clases de embriología juntos una temporada. Y Flora, a la fecha, como ella comenta, sigue siendo una excelente amiga, pero sobre todo también me ayuda entre todas mis cosas. También cuando le platico de Cora, porque siempre nos vemos y le ando platicando de Cora y le digo, estoy haciendo esto y hay que hacer esto. Y ella me va orientando también. Ha sido alguien también muy importante en mi vida. Gracias, Flora. Sabes que mi mamá te quería mucho también. Y Leti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Pues muy bien. Es un honor. Gracias, Marcos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, es un honor hacer un homenaje a tu madre, a Cora y contigo. ¿Qué más, no? Gracias por la confianza. Y mira, me aguantó el internet. Qué bueno. Me veía como en posada. No, de veras, muchísimas gracias por la confianza. Tu mamá siempre animando a la gente, ayudando. Wow, mis respetos. Muchísimas gracias, Marco.